Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por por atender esta conferencia de prensa que hemos convocado el senador Zoe Robledo, Transparencia Mexicana, la Red por la Rendición de Cuentas y una servidora, con el propósito de anunciar que el día de hoy estaremos haciendo llegar a los presidentes de las comisiones dictaminadoras de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, es decir, la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, la Comisión de Justicia y la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, una propuesta que hemos trabajado en conjunto con el fin de que el proceso de dictaminación de estas leyes secundarias sea bajo las reglas de Parlamento abierto. No es la primera vez que la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana hace ejercicios de Parlamento abierto. Vale la pena recordar, por ejemplo, el nombramiento de los comisionados del INAI, que se hizo de la mano de un comité técnico de acompañamiento conformado por académicos, especialistas y activistas, y que ayudaron a evaluar a los aspirantes a ser comisionados del INAI. Y por supuesto, pues otro ejercicio de Parlamento abierto fue la redacción de la Ley General de Transparencia. Entonces, el día de hoy queremos hablar de Parlamento abierto y específicamente del proceso de dictaminación de estas leyes. Queremos que este tipo de ejercicios de Parlamento abierto cada vez sean más comunes en el Senado de la República y queremos también que se institucionalice. Para eso vamos a estar trabajando también fuertemente, sobre todo con Transparencia Mexicana, para poder cumplir todos los compromisos que el Congreso mexicano tiene en materia de Parlamento abierto. Pero en ese contexto es que el día de hoy estamos proponiendo a las comisiones 4 puntos. En primer lugar, 4 puntos que, si quieres, alguien más las quiere comentar, ¿no? Mejor los comentamos después. No, si quieres, ¿de una vez? los 4 puntos. Bueno, los comentamos de una vez, rápidamente, y después mis compañeros van a ahondar en comentarios al respecto. Bueno, en primer lugar, en aras de garantizar un Parlamento abierto, este ejercicio legislativo gozará de la máxima publicidad y difusión. Se dará a conocer la ruta crítica, calendario y programa de mesas de trabajo, así como documentos oficiales, es decir, iniciativas, minutas, documentos de trabajo, versiones estenográficas. Las sesiones de las Comisiones Unidas se difundirán a través de los medios posibles. Se procurará que se transmitan a través del canal del Congreso. Bueno, esto ya es pues de cajón, más bien no se procurará, sino que de hecho así sucede. Se permitirá el uso de tecnologías de bajo costo para su divulgación, como transmisiones en línea, Periscope, entre otras. Todas las sesiones contarán con respaldo en versiones estenográfica y video. La labor de divulgación del proceso de dictamen y de los productos mencionados en los párrafos anteriores se realizará en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil a través de sus plataformas de difusión. Segundo, se promoverá la participación ciudadana y se procurará reforzar la comunicación social a través de la emisión de un mensaje claro a la ciudadanía con respecto a la relevancia de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Se diseñará y publicará un diagrama o infografía para informar a la ciudadanía en qué etapa del proceso legislativo se encuentran las iniciativas, así como a qué parte del Sistema Nacional Anticorrupción corresponden. Tercero, se dará un seguimiento transparente a las propuestas y a las razones que las sustenten. Se registrarán las propuestas emitidas, se identificará el grupo de interés o legislador que las plantea. Los argumentos esgrimidos que hayan generado controversia al desechar o adoptar una propuesta serán públicos. Cuarto, cuando exista duda sobre puntos controvertidos en la legislación secundaria, es decir, durante la negociación, se convocará invitados especiales a audiencias para responder a preguntas concretas que formulen los senadores y de esta manera poder tener mejores elementos objetivos de decisión sobre temas en los que no haya un acuerdo. Estos son los 4 puntos que nosotros estaremos proponiendo el día de hoy a las comisiones dictaminadoras y le cedo ahora el uso de la palabra al senador Zoe Robledo también para que haga algún comentario. Muchas gracias.
senadora Laura Rojas. Muy buenos días a todas y a todos. Efectivamente, hay que recordar que el 22 de septiembre del 2014, este Senado de la República firmó la declaración para el Parlamento abierto. Fue una firma tanto del entonces presidente de la mesa directiva junto con el presidente de la Junta de Coordinación Política, también con el INAI, y esa declaración de la Alianza para el Parlamento Abierto planteaba justo eso, que México reconocía la importancia de no solamente de ser la cabeza de gobierno abierto, sino también lo que tenía que ver con los procesos legislativos. En ese sentido, los principios de máxima publicidad, difusión, una suerte de política en tiempo real, pues se hacen más necesarios, sobre todo cuando el tema a discusión, análisis, negociación, pues tiene que ver con el combate a la corrupción, la transparencia, la rendición de cuentas. Me parece que es justo retomar todo este tipo de herramientas que existen hoy en día para que no haya sospechas, pero también para que haya mayor compromiso, conocimiento e interés por parte de la ciudadanía por este paso tan importante que ojalá no se quede corto. Quizá habría que llamarle a la delegada de la Miguel Hidalgo para que nos asesore en el uso de Periscope, pero si no es así, pues seguramente aquí alguien lo podrá hacer igual o mejor. Ya veo que la senadora Rojas ya es una usuaria recurrente de periscopiadora también. En ese sentido, bueno, yo creo que en este proceso no tiene remedio que sea de otra forma, tiene que ser así. Y ojalá la sensibilidad de los presidentes de las comisiones dictaminadoras, también de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación, sea a favor de este acuerdo. Demostrar que no hay negociaciones en lo oscurito, que no hay nada que esté pasando por encima las disposiciones de la propia Constitución y el mandato que tenemos, y que permita involucrar muchísimo más a las organizaciones de la sociedad civil, pero particularmente a la sociedad, en un proceso que estamos seguros pues les interesa y quieren conocer. La era de la política en tiempo real ya ha llegado y ha llegado para quedarse. Asumámoslo así a partir de estas reglas de Parlamento abierto. Gracias. Lourdes Morales, de la Red por la Rendición de Cuentas. Muchas gracias, pues agradezco a los senadores esta invitación y sin duda reconocemos la labor que han hecho por proponer mecanismos que más allá de los canales formales que ya existen, tratan de darle asidero a la participación ciudadana, que pues lo hemos visto, muchas veces es más simbólica, muchas veces es solo utilizada para legitimar decisiones tomadas previamente, y creo que el proceso que aquí se propone a través de estos 4 puntos básicos no solo van a permitir canalizar de manera más efectiva esta participación, sino que uno de los puntos que nos pareció muy relevante va a permitir justificar por qué se toma una decisión y no otra, mediante todas las propuestas que ya se han puesto sobre la mesa. Hasta ahorita hay 16 propuestas que forman parte del paquete anticorrupción por parte de los partidos políticos, más otra ciudadana que quizás se ponga sobre la mesa muy pronto y que ya está en el debate público, y creo que pues es parte de la democracia, utilizar los canales para discutir y tomar la mejor decisión que conviene a los ciudadanos. Por otro lado, lo hemos discutido, no se puede perder de vista el contexto en el que estamos actualmente. Eduardo Bojorquez lo ha llamado la primavera mexicana, que es este contexto en el cual, si bien es cierto, nosotros no tuvimos nuestro Watergate, es decir, no tuvimos nuestro gran escándalo que cambió por completo las normas del país, sí hemos tenido muchos pequeños Watergates que han hecho que ahorita haya un hartazgo
ciudadano por la corrupción y la impunidad y una necesidad de ver cambios. Y esto pues lo está ahorita canalizando el Congreso, no solo a través de las propuestas de los senadores, sino a través de la apertura de estos canales de comunicación. Entonces, pues aplaudimos que senadores comprometidos con el tema, como ya lo demostraron en lo que fue la ruta de la aprobación de las leyes de transparencia y acceso a la información, estén abriendo ahorita los canales para que en verdad la ruta normativa por el combate a la corrupción no sea solo cosmética, sino sí sea medidas de fondo que logren combatir eficazmente este problema que tanto daña a la sociedad. Pues ahorita le doy la palabra a la senadora. Sí, Eduardo, me presento. Sí. Eduardo Bojorquez, de Transparencia Mexicana, que ya no lo presento porque ya todos lo conocemos muy bien aquí. Muchas gracias. Gracias, senadora, y muy buenos días a todas, a todos. Decía Bismarck que el Congreso es como una fábrica de salchichas, que uno sabe lo que sale y lo que entra, pero nunca cómo se va moliendo la carne y va tomando forma la salchicha, esa masa extraña que llamamos después ley. Y lo decía para una Europa que estaba entrando en una etapa muy importante de transición política, y lo decía como algo negativo, no creo que estuviera celebrando, pese a su lado prusiano, no creo que Bismarck estuviera celebrando que el Congreso fuera una fábrica de salchichas, que no supiéramos qué pasa adentro. Con las leyes de transparencia empieza a abrirse el Congreso y el Senado, la Cámara de Diputados, al escrutinio público, al conocer mejor los procesos que se están dando dentro de ella, pero no es sino con un marco conceptual como el de Parlamento Abierto y el acuerdo que ya se recordaba hace un momento, este Senado de la República alcanzó con organizaciones civiles y con el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, que podemos empezar a saber realmente qué pasa dentro del Congreso. Esta propuesta de reglas de Parlamento Abierto para la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción avanza en ese sentido y busca que se traduzca en acciones muy específicas el gran paraguas conceptual del Parlamento Abierto y el acuerdo alcanzado hace más de un año en este mismo Senado de la República, bueno, en la antigua sede del Senado en Jicoténcatl. ¿Por qué es importante que se abra el Congreso a la participación social y al escrutinio público? Bueno, por muchas razones que serían normales en cualquier democracia, porque es sano que quienes representan a la soberanía estén cerca de ella y lo traduzcan en acciones específicas. Pero en el caso mexicano, lo recordamos en esta misma mesa cuando hablamos de la glosa del informe de gobierno, en el caso mexicano hay una razón más, y yo creo que una razón dolorosa. México ha logrado algo que parecía imposible, pasar de tener una alta confianza en la democracia a ser el segundo país en Latinoamérica con menos confianza en la democracia. Si no trabajamos en los mecanismos, las dinámicas de democracia participativa, vamos a seguir alejando a los ciudadanos de las instituciones y del Congreso y vamos a seguir fomentando mayor desconfianza en nuestras instituciones. Me gustaría solo rápidamente destacar por qué estos 4 puntos son tan importantes. El primer asunto es que en un proceso legislativo abierto se tienen que conocer el calendario, las reglas, cuáles son la ruta crítica que se va a seguir. No puede ser por sorpresa, no puede ser en escenarios de 24 horas, no puede ser con un oficio que solo conozcan los propios legisladores, tiene que ser abierto al público. Tenemos que saber cuál es ese calendario, cuáles son los ritmos y tiempos que se han dado a sí mismas las comisiones para tener seguridad de lo que está pasando y también claridad si los tiempos no se cumplen. Platicaba hace un momento con la senadora Rojas sobre qué pasa, ¿no?, cuando los tiempos políticos no coinciden con los calendarios de trabajo, y eso creo que es comprensible siempre y cuando se explique a la opinión pública, ¿no? Cuando no hay un acuerdo, cuando no se ha logrado un acuerdo puede haber demoras, pero lo que no puede haber es falta de certeza sobre cuáles son los pasos siguientes en un proceso legislativo. Segundo, se trata de abrir lo más posible a través de los medios de comunicación, pero también a través de los canales y las tecnologías que hoy existen,
a que no solamente quienes tenemos la fortuna de estar molestando y presionando aquí una y otra vez, sino que muchos otros ciudadanos puedan ser testigos de un proceso tan importante como es la discusión de nuestro Sistema Nacional Anticorrupción. Me parece que sumar a otros ciudadanos a través de las redes sociales, de las tecnologías, del canal del Congreso, hará a este proceso un proceso mucho más rico. En segundo lugar, me parece que hay que decirlo, estamos tratando con esta propuesta, ¿no?, de reglas de juego, de acercarnos más a la democracia participativa y no solo mantenernos en la democracia representativa. La idea es que haya mucha mayor participación cívica en estos procesos. Se decía ya hace un momento, lo decía la doctora Lourdes Morales, incluso a través de presentar iniciativas ciudadanas, pero no solo ahí. Hay muchas otras formas de participar en estos procesos y uno es estar atento a las discusiones. Me parece que un punto importante que se ha dicho ya, y nada más lo subrayo, un proceso legislativo es un proceso donde tiene que haber posiciones encontradas, es inevitable, ¿no?, por el lado ideológico, por el lado práctico, por los muchos intereses que están en juego en un proceso legislativo, pero esos intereses y esas posturas tienen que ser conocidas por todos, ¿no? Lo que a nadie le gustaría en un proceso tan complejo como la reforma anticorrupción es que de pronto aparezca un artículo que nadie sabe quién presentó, o que de pronto alguna coma desaparezca, o algún asunto que era muy importante no esté. Se vale en las democracias, se vale disentir, se vale tener posturas completamente opuestas. Lo que no se vale saber es no saber de quiénes son las posturas, quiénes las representan, quiénes las defienden, y como se dice en el cuarto punto, cuáles son los argumentos para desechar una idea, una propuesta, para que no sea un asunto exclusivamente de mayorías partidarias, sino un proceso pedagógico en donde podamos entender todos de qué se trata. Finalmente, yo no sé si como sociedad estamos conscientes de la complejidad de la reforma constitucional en anticorrupción que se aprobó el año pasado y que en este momento está sobre la mesa en este Senado. Yo creo que no hemos sido conscientes del alcance transformador de lo que por unanimidad las fuerzas políticas del país aprobaron el año pasado. Se trata, yo uso esta expresión, a lo mejor algunos la consideran exagerada, yo creo que desmantelar la corrupción, erradicarla, enfrentarla, es cambiar de régimen político, es romper las estructuras que dieron lugar a las corruptelas, a los arreglos clientelares, a las prácticas corporativistas, y de lo que estamos hablando es de desmantelar un régimen de manera inteligente, institucional, por los cauces que la ley y la Constitución nos permiten, y en eso creo que si lo conseguimos como mexicanos podremos sentirnos muy orgullosos. Es muy fácil ver movilizaciones sociales en el mundo para deponer un gobierno. Ayer vimos enormes movilizaciones alrededor de la figura de Dilma, y seguramente Dilma movilizará a otros para que haya una marcha en contra de Lula, ¿no? Pero lo que es muy poco frecuente en el mundo es que los ciudadanos traduzcan la indignación en un cambio institucional, que se acerquen al Congreso, que promuevan cambios institucionales, que estén atentos de estos temas, y eso sí es inusual y podría ser la pequeña y primera semilla de una primavera mexicana, ¿no? Una primavera que, a diferencia de del norte de África y Medio Oriente, no sirvió para deponer gobiernos que después fueron reemplazados por militares o por dictadores, sino por ciudadanos que, movilizados, transforman junto con sus legisladores el marco institucional mexicano y las reglas que pues claramente han fracasado en la construcción de este régimen político. Muchas gracias, senadora, muchas gracias, senador. Gracias, Lourdes. Bueno, pues estamos a sus órdenes para alguna pregunta, comentario. Sí. ¿Quién? ¿Yo? Buenos días. Quisiera preguntarle a Eduardo Jorques primero, ya se cumplió en el tema de la iniciativa 3 de 3 las 120,000 firmas necesarias para llevar esta iniciativa ciudadana al Congreso, que va ligado también con el tema de transparencia y combate a la corrupción, y después de obtener estas 120,000 firmas, ¿cuál es el proceso que sigue? ¿Qué sigue en ese proceso? Y
preguntarle a la senadora Laura Rojas si este esquema de parlamento abierto tendrá Periscope como una herramienta, quizá la principal herramienta para estas discusiones, llevarlas a la sociedad civil. Gracias. Pues empieza tú y dejamos las de… Ok. Sí, de hecho lo estamos proponiendo en el acuerdo, que se pueda usar Periscope como una herramienta, no solo Periscope, o sea, creo que hay también otras plataformas, sobre todo las que tienen que ver con compartir documentos, que es una parte fundamental de nuestro acuerdo. Si bien ya se transmiten en vivo por el canal del Congreso las sesiones de comisiones, también es importante, claro, hacerlo por Periscope, pero sobre todo que puedan estar disponibles los distintos documentos que son base de la negociación, para que las personas interesadas puedan entender de mejor manera cuál es el proceso de discusión. Y también quiero hacer énfasis en un poco lo que decía Eduardo. Una de las cosas que estamos pidiendo en la propuesta de acuerdo que vamos a enviar a las comisiones, pues es que estas tengan que justificar plenamente por qué optaron por una propuesta de entre las distintas que están propuestas por las iniciativas. Es decir, en caso de que haya propuestas o temas en los que las distintas iniciativas planteen cosas distintas, las comisiones pues deben de explicar, de justificar por qué optaron por una y no por otra. O sea, como decía Eduardo, lo que estamos buscando es que estas reglas permitan comprender el proceso de toma de decisiones que llevan a las comisiones a proponer en un dictamen ciertas cosas, y sobre todo cuando no hay acuerdo, como lo estamos también durante el proceso de negociación, como lo estamos también proponiendo, que se pueda consultar, se pueda llamar a consultas a expertos sobre ciertos temas en los que no hay acuerdo o dudas, y que éstas sean también de manera pública las consultas. Si pudiera solamente agregar sobre este punto, Héctor, y ahorita me refiero a la pregunta específica, estamos muy acostumbrados a pensar que en la opinión pública, no ustedes que están cerca de este proceso, ¿no?, que el proceso legislativo es la votación en el Pleno, ¿no? La opinión pública tiene esa sensación porque ese es el punto culminante del proceso legislativo en el que uno gana y otro pierde, o todos ganan si la idea tuvo el consenso necesario. Pero como sociedad creo que nos vamos a tener que mover un paso antes, ¿no? Muchas de las discusiones importantes para el país ocurren dentro de comisiones, ocurren en reuniones de trabajo, en audiencias, en foros, en espacios donde se van viendo los distintos argumentos y cómo embonan. Y en una discusión tan sofisticada como la del Sistema Nacional Anticorrupción, de verdad quiero insistir en esto, es una discusión muy sofisticada porque puede haber falsas avenidas, ¿no? Puede haber quien proponga algo que es vistoso, que es popular, pero que técnicamente en la experiencia internacional o nacional no ha funcionado. Este es un tema que se presta a que haya algunos argumentos que sean más bien para ganar la opinión pública que para ganar una discusión técnica. Por eso es muy importante que estén todos los documentos que ustedes y nosotros y cualquier otro mexicano pueda tener acceso a ellos. Les propongo un ejercicio. Si ustedes tratan hoy, esto no es sino un hecho, no hay una apreciación crítica en lo que voy a decir. Si ustedes tratan hoy de identificar alguna iniciativa que les resulte relevante a la opinión pública, tienen que ser medio expertos en el Congreso para encontrarla en la página del Congreso, ¿no? Tienen que entender quién la está discutiendo, quién la propuso, quién la dictaminó. Entonces la idea es que le facilitemos también al ciudadano el poder acceder a estos documentos y que pueda ver exactamente qué se está discutiendo y qué se está analizando. Yo sé que, tenemos el derecho constitucional a pedir muchos de estos documentos y podríamos hacerlo por esta vía, pero siempre es más sano que sea proactivo. Ahora, sobre la iniciativa de ley, creo que hemos sido muy afortunados como sociedad, insisto, de encontrar eco en muchas plazas públicas del país alrededor de una de las iniciativas que se va a discutir y analizar en este proceso legislativo, que es una que viene desde la sociedad civil. Tenemos el mínimo de firmas necesarias ya
para poder valorar con toda responsabilidad una iniciativa ciudadana. No hemos dejado de recabar firmas. Todavía hoy en muchos puntos del país se están concentrando. Hay personas que, digamos, no hubo una estructura partidaria para recuperar las firmas, es un esfuerzo cívico, se están concentrando en muchos puntos y las están haciendo llegar todavía a la Ciudad de México para que se pueda dar el cómputo. ¿Qué prevemos? Y se lo digo en esos términos, Héctor, porque no hay la certeza. Lo primero es notificar en los próximos días formalmente al Congreso de que se tienen el número necesario de firmas para poder iniciar una iniciativa ciudadana. En segundo lugar, como ustedes saben, hay que actuar en dos flancos. Uno es el Instituto Nacional Electoral. Formalmente se tienen que entregar las firmas en el Instituto Nacional Electoral para su validación y formalmente la iniciativa pues de tener las firmas necesarias y ya con la validación del INE se enviaría al Congreso. Hay, por supuesto, el interés de que sea el Senado de la República, dado que ya está en este proceso de dictaminación, pero esto se confirmaría una vez que se agote el trámite en el Instituto Nacional Electoral. Sabemos, sin embargo, que varios legisladores, algunos de ellos presentes, han tomado muchos de los temas de la iniciativa en cuenta para las primeras discusiones que se han dado alrededor del Sistema Nacional Anticorrupción y que de hecho pues han sido vehículo de Parlamento abierto, si me permiten decirlo así, para que algunos de los temas principales estén en la conversación. Pero formalmente habrá que notificar al Congreso en los próximos días. Estamos tratando de cerrar pues, a marchas forzadas el cómputo para saber con seguridad cuántas firmas, además de las necesarias para iniciar el procedimiento, acompañan la iniciativa de ley ciudadana, ¿no? Gracias. Buenos días. Con respecto al tema de la iniciativa ciudadana 3 de 3, quisiera saber si tienen un corte más o menos sobre el número de firmas que llevan recabado hasta ahora y también preguntarles, el Senado de alguna manera ya arrancó con el proceso interno de discusión, ya hay un primer documento de trabajo que reúne, entiendo por lo que dice el senador Escudero, 11 iniciativas presentadas. Si no temen que de alguna manera los rebase este proceso interno que ya empezó en el Senado y que después les digan, bueno, ya no hay posibilidades tal vez de reincorporarlos y estarían dispuestos a que algún senador la presentara como propia, valorando los tiempos. Y aprovechando la presencia de legisladores y de representantes de la sociedad civil, preguntarles qué opinan sobre este primer documento de trabajo que hizo circular el presidente de la Comisión Anticorrupción. Hay algunas preocupaciones ya de legisladores y también de representantes de la sociedad civil sobre ausencias o sobre omisiones de temas clave que se han propuesto y que no están presentes en este primer proyecto. Entonces sí quisiera, si me regalan una opinión de una primera revisión de este documento de trabajo, qué preocupaciones tienen y qué quisieran o qué sería necesario incorporar pues para que la reforma realmente fuera a fondo y no fuera una reforma superficial. Muchas gracias, Claudia. Como por enorme responsabilidad no hemos soltado una cifra hasta realmente terminar la concentración. Lo que sí informamos el día de hoy es que se cumplieron, o sea, tenemos las firmas necesarias para iniciar el procedimiento de una iniciativa ciudadana, ¿no? Son más de 120,000 al día de hoy, que era la meta original planteada. Queremos ser muy responsables porque hay gente que todavía ahorita está juntando firmas y cada firma cuenta en un proceso como este. Entonces hemos sido muy cuidadosos de no jugar con cortes y de distintas horas. A nosotros nos parece de responsabilidad mínima con los ciudadanos que de verdad están haciendo todavía ahorita un esfuerzo por conseguir firmas, que cada uno de esos esfuerzos sea válido. Todavía hay eventos el día de hoy, mañana y el miércoles en distintos centros académicos, plazas, entonces queremos respetar ese proceso y por eso no hemos dado una cifra diferente, pero se rebasó ya la meta y esperemos que todavía pueda ser más robusta la propuesta. Ahora, sobre el segundo tema, y yo creo que ilustra, Claudia, la necesidad de este protocolo de Parlamento abierto, ¿no? Si tú me preguntas a mí sobre el borrador de dictamen, yo te puedo decir que lo que he visto son notas del periódico, ¿no? Bien escritas, probablemente otros tuvieron acceso
a esta documentación o se han pronunciado sobre ella, pero no es un proceso abierto. O sea, justamente ilustra, Claudia, el punto de fondo de esta rueda de prensa y la razón de ser de esta propuesta. O sea, la idea de un debate público y abierto tendría que ser con documentos que todos podemos ver al mismo tiempo, ¿no? El calendario también yo tengo la misma versión a través de medios de comunicación, ¿no? Que el calendario es un calendario muy apretado, ¿no? Para tratar de cerrar en abril y tener lista la iniciativa en mayo. Hay la versión de este documento, este predictamen. Bueno, justo ilustra el punto, ¿no? La razón de ser de esto. Para que sea un proceso abierto, todos deberíamos de tener estos documentos, no enterarnos a través del trabajo periodístico que ustedes realizan, sino que fuera un proceso en el que medios de comunicación, ciudadanos, organizaciones, legisladores, todos tuvieran acceso a la información necesaria para poder discutir, analizar y opinar. Y platicaba con la doctora Morales hace un momento, ten la seguridad, Claudio, que vamos a pronunciarnos una vez que el documento sea público y que todos tengamos acceso a él para poderlo analizar de manera objetiva y crítica de ser el caso, ¿no? Pero ilustra justamente el punto, ¿no? Un proceso de esta complejidad no se puede llevar adelante si no es con información que todos compartamos para que se puedan emitir distintos puntos de vista. Gracias. Profundizando sobre el proceso que se está proponiendo aquí, creo que además de ayudar a la comprensión, también nos puede ayudar a la contención. O sea, ¿cuántas veces hemos visto negociaciones en donde te cambio esta regla por esta otra y que atiende más a intereses partidistas que realmente al interés público? Entonces creo que esto puede blindar muy bien el proceso. Lo segundo es que, a diferencia de la reforma en transparencia, aquí no se parte de un acuerdo previo, como hubo en transparencia, en donde todas las fuerzas políticas decidieron ir con una sola propuesta. Aquí por lo menos tenemos 16, 11 que anunció el senador Escudero, más otras que presentó el PRD y que no fueron incluidas en este primer paquete. Entonces, pues eso va a obligar a una deliberación y evidentemente a tener reglas muy claras. Y por último, creo que esto va a blindar de legitimidad el proceso. Lo peor que nos puede pasar cuando creamos nuevas instituciones es que nazca con dudas fundadas. Y mucha de la sensación que hay en el ciudadano de a pie es que creamos nuevas instituciones, creamos nuevas burocracias, creamos nuevas leyes y estas no funcionan. Entonces creo que esta vez sí se quiere blindar de esta legitimidad para hacer del sistema pues lo más robusto que necesitamos. En cuanto al documento del PRI, estoy de acuerdo con lo que dice Eduardo. Tenemos versiones y parece ser que de la última versión que nos habían dado ya hubo nuevos cambios de lo que se presentó al finales de la semana pasada. Entonces, pues puede haber preocupaciones como puede haber de todas las iniciativas. Va a ser muy importante esta discusión para pues llegar a la mejor decisión. Y en cuanto a la iniciativa Ley 3 de 3, sin duda este ejercicio de iniciativa ciudadana sí nos ha hecho cuestionarnos ¿para qué nos alcanza? O sea, ya que tenemos las firmas, ¿qué podemos hacer con esto? Sí hubo un proceso de socialización muy importante, un proceso de exigencia social muy importante, inclusive yo diría de pedagogía sobre la relevancia de este sistema, pero vendrá la parte que establece la ley, que es la verificación, ¿no? El pronunciamiento del Instituto Nacional Electoral, y nos gustaría quizás poder tener una representación que ya estos puntos de acuerdo abre a través de las audiencias, pero quizá una representación en donde la voz pueda tener un poco más de incidencia en estas discusiones. El conteo del IMCO tiene un contador en su página, de la ley 3 de 3, sí, la ley 3 de 3, perdón, está albergada en varias páginas. El contador de la página de la ley 3 de 3 decía ayer en la noche 111.030 firmas, sin embargo, en la jornada de ayer contra la corrupción y la impunidad se tienen registradas más de 20.000, entonces sí se estar procesando todas las de centros de estudios que todavía no han llegado y la de varias entidades de la República e inclusive en el extranjero, mexicanos en el extranjero que estuvieron participando en este proceso. Comentar muy brevemente, y también le va a pasar el micrófono al senador Zoe Robledo, sobre el primer documento de trabajo.
El PAN está elaborando una respuesta institucional como grupo parlamentario que haremos pública pues una vez que la concluyamos. Estamos divididos por grupos de trabajo. En mi caso, a mí me corresponde liderar la negociación de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción. La senadora Marcela Torres está a cargo de la Ley de Responsabilidades y la senadora Pilar Ortega está a cargo de la parte penal sancionatoria, que vale la pena recordar y mencionar de pasada que esta reforma anticorrupción es administrativa y que no estará completa hasta que también se desarrolle lo que tiene que ver con la parte penal. Sin embargo, para no dejar la respuesta mejor dicho, la pregunta sin ninguna respuesta, quiero comentar sobre solamente la parte del sistema, que es la que a mí me corresponde analizar de manera particular. Sí creemos que en el primer documento de trabajo falta fortalecer mucho más los mecanismos de participación ciudadana, tal como lo propusimos en la iniciativa del PAN. Me parece que hay que fortalecer también los mecanismos de prevención y las funciones del secretariado técnico. Por mencionar solamente 3 aspectos que creemos que vale la pena y que desde las comisiones se considere que tienen que estar mucho más fortalecidos en lo que tiene que ver solamente con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y hay que recordar que es una ley general. Por eso, desde mi punto de vista, dado que se espera que esta ley sea replicada o tomada como modelo en los estados en donde tenemos la mayor debilidad institucional en esta materia, bueno, y en muchas otras, pero en esta materia en particular, sí nos parece que estas leyes generales tienen que ser lo suficientemente explícitas, desarrolladas, claras, para que no haya lugar a dudas o a interpretaciones distintas en los estados sobre lo que busca el Sistema Nacional Anticorrupción, y al final del día lo que queremos pues es reducir los niveles de corrupción y de impunidad, y si no están los mecanismos claros, no solamente en la ley general, sino en los estados, esto no va a ser posible y no vamos a ver resultados si las leyes a nivel local están mal hechas y mal diseñadas. Muchas gracias. Bueno, yo creo que si bien, y de la misma manera el Grupo Parlamentario del PRD está justamente haciendo los análisis comparativos y demás, incluyendo la iniciativa ciudadana de Ley 3 de 3, que además pues, es la única que tuvo una publicidad con un tiempo mucho más amplio para analizarla. Hay 2 temas que a mí sí me preocupan mucho de la iniciativa y del documento de trabajo. Les pongo un ejemplo. Las facultades adicionales o una serie de facultades que le dan mucho más relevancia a la Secretaría de la Función Pública sobre el propio Sistema Nacional Anticorrupción. En la iniciativa se plantea que sea la Secretaría de la Función Pública la que genere el registro de los funcionarios respecto a sus sanciones, a sus declaraciones patrimonial y de intereses, cuando debería ser una facultad del Sistema Nacional Anticorrupción. Además que la propia Secretaría pues ha demostrado, por así decirlo, pues que carece de autonomía, y que pareciera una verdadera broma de mal gusto plantear que sea ella la que tenga en sus responsabilidades y sus facultades el registro de servidores públicos. En el tema famoso de los moches, pues pareciera que se está haciendo una ley que de alguna manera les da salidas para este tipo de comportamientos. No se da respuesta a los moches ni tampoco a los litigios contra el Estado por parte de servidores públicos. Y por supuesto que una de las preocupaciones mayúsculas es la ausencia de la obligación de hacer públicas las declaraciones, que es justamente lo que da nacimiento a 3 de 3.
desde el legislador transparente y después con la iniciativa ciudadana. Entonces me parece que eso, vaya, la ley se llama 3 de 3, que tiene que ver con las declaraciones. De aquí se plantea que no se dé publicidad. Y va a haber argumentación respecto a la privacidad, incluso a la seguridad y al temor que tienen los funcionarios. Yo creo que temor tiene la gente en la calle, mucho más que un funcionario que puede tener medidas de protección distintas a las de un ciudadano común y corriente. Entonces, serían los 2-3 primeras pinceladas de lo que nosotros vemos complicado, pero también habrá una posición del grupo parlamentario de manera mucho más formal sobre cuáles son los temas que nos preocupan. Sí, muy buenos días, senadores, señores. Le quiero preguntar a la senadora Laura Rojas si en esta propuesta estarían incluidas las reuniones que son hasta el momento privadas con personas como el consejero jurídico de la Presidencia de la República o que pueda ser con algún funcionario de la Secretaría de Gobernación, que tradicionalmente, de toda la vida en el Congreso, han sido privadas, porque la otra parte, hasta la 61, las reuniones de las comisiones dictaminadoras sí eran públicas, incluso podíamos entrar los reporteros y ver cómo estaban ahí arrastrando el lápiz. Desde la 62 eso se acabó porque ya no se hacen las leyes en las comisiones, quizás en otro lado, de aquí mismo del Senado, pero no son públicas. Entonces entiendo que la propuesta es que se regrese a ese punto y se adicione a la máxima publicidad de proyectos de dictamen, de documentos de trabajo, de propuestas que presenten las organizaciones, pero en particular esta parte, senadora, que tradicionalmente ha sido privada, también estaría dentro de publicitarlas, de que puedan meter Periscope, se me ocurre algo, y si esto, senadora, conociendo la cultura de la negociación política en el Congreso, tanto del PRI y de algunas personas del PRD y de algunas personas del PAN, ¿no cree que incluso los puedan marginar a ustedes en el sentido de que no voy a invitar a Zoe Robledo, no voy a invitar a Laura Rojas porque van a llegar con su camarita, lo van a empezar a poner y entonces mejor lo hacemos nosotros y ustedes después se enteran? Gracias. Gracias, Leti. Bueno, pues de por sí ya no nos quieren mucho. Después de la Ley General de Transparencia ya de por sí no nos quieren mucho. No es cierto. Mira, se trata justamente de eso, en efecto, de lo que tú dices. Nos pasó precisamente en la dictaminación de la Ley General de Transparencia, que pues llegó, de pronto apareció, empezó a circular un documento que venía de la Consejería Jurídica de la Presidencia, que todo el mundo sabía que era de él, pero que no venía firmada, que nos quería cambiar prácticamente gran parte de la negociación que ya estaba avanzada, y de lo que se trata es de eso. O sea, por supuesto que la Presidencia tiene una opinión, y es muy válido que tenga una opinión, y tiene derecho a expresar una opinión como parte del gobierno que va a implementar estas reformas, igual que tienen derecho las organizaciones de la sociedad civil, cualquier ciudadano, los legisladores, quien sea. Pero lo importante es que venga firmada la propuesta, o que los argumentos que se estén expresando en una reunión de trabajo puedan ser conocidos por cualquier persona, porque al final puedan ser públicos, pues, porque al final del día lo que nosotros estamos discutiendo va a tener un impacto, como todas las leyes, en millones de personas. Entonces sí se trata de eso, se trata de que no haya negociaciones en lo oscurito, por decirlo de alguna manera coloquial, y de que todas las posiciones que son bienvenidas, son válidas, se vale disentir, se vale tener puntos de vista distintos, precisamente de eso se trata la democracia y la pluralidad, pero que sean públicos. Sí, claro, incluidas las que sean. Buenas tardes. Específicamente para Eduardo Bojorquez quiero preguntarle qué es lo que opina de que algunos senadores, sobre todo del PAN, pues se han unido a esta iniciativa Ley 3 de 3, pero pues no se incorporan también a la plataforma del 3 de 3. Entonces, por un lado vemos que dicen y por el otro no lo hacen. Gracias.
Bueno, primero, déjenme recordar febrero de 2015, Tania, tú estabas ahí, no creo que Leticia también, cuando solo llegaron a la rueda de prensa en este mismo Senado los senadores Robledo, Rojas, el diputado entonces diputado Fernando Belauzarán, el diputado Fernando Rodríguez Doval y la diputada Elizabeth Yáñez. Y recuerdo que saliendo del evento conversamos sobre cómo esto había sido desairado por los legisladores. Tengo la fortuna de poder decir que a la fecha no hay un solo gobernador electo en 2015 que no haya hecho pública su 3 de 3. Hay más de 400 funcionarios, algunos electos y otros que han sido, que son representantes o designados por funcionarios electos que se han sumado a la iniciativa. No quiero decir con esto que no haya un universo muy grande, 628 legisladores, ¿no?, que podríamos tener. Me da muchísimo gusto informar que el gabinete completo de Baja California Sur está en 3 de 3, que el gabinete completo de Nuevo León está en 3 de 3, que el gabinete completo de Querétaro está en 3 de 3, que el gabinete completo de Sonora está en 3 de 3, que la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados completa está en 3 de 3, se está procesando, que la fracción parlamentaria del PRI en el estado de Sonora completa ya está en 3 de 3. Entonces, lo primero que diría, lo digo por el comentario sobre los senadores panistas, lo primero que quisiera enfatizar es que este es un ejercicio que ya trascendió las fronteras de partido y que está, Morena anunciaba la semana pasada en la Cámara de Diputados que se suma a 3 de 3, no lo quiero dar por un hecho hasta que estén en la plataforma. Hay regidores, alcaldes, está Zapopan, está el caso de Guadalajara. ¿Qué quiero ilustrar con esto, Tania? Que afortunadamente este ya no es un tema de partidos, sino de individuos. Y lo que preguntas con mucha claridad, pues eso es lo que hay que distinguir, ¿no? No es, hay un acuerdo, eso sí, senador Robledo, ¿no?, pero del Congreso Nacional del PRD para que todos sus diputados estén en 3 de 3, todavía no se cumple ese acuerdo. También algunos candidatos, entiendo que Zacatecas incluso, pero ¿qué quiero ilustrar con esto? Que mientras no sea una obligación de ley, Tania, esto tendrá que seguir distinguiendo a los individuos, ¿no?, a las personas que a título personal asumen el riesgo, como lo decía el senador Robledo, como todos los demás mexicanos, ¿no?, de pues estar expuestos, de compartir información que podría parecer sensible con la opinión pública y hacerlo digamos, de manera que se distinga a una persona de otra. Solo 3 de los partidos políticos nacionales a nivel de su presidencia han hecho pública su 3 de 3, ¿no? Es el PRI, es el PRD y es el PAN. Entonces, esto es sobre individuos. Mientras no sea una obligación de ley, tendrá que seguir siendo sobre la decisión de cada individuo de hacerlo. Nos da mucho gusto que legisladores de todos los partidos, porque así ha sido, se sumaran a impulsar la ley 3 de 3, pues es también su derecho como ciudadanos, ¿no?, enarbolar una iniciativa ciudadana, pero no han sido las dirigencias partidistas y hemos sido muy cuidadosos en esto. No ha sido la dirigencia de ningún partido quien haya pues respaldado la iniciativa, son una vez más individuos. Mientras no sea una obligación de ley, tendremos que seguir trabajando así sobre la base de que haya personas con convicción ética y personal de hacerlo, pero no una obligación generalizada. Por eso es tan importante la discusión que arranca en este mes en el Senado, porque ahí es donde se podría pasar del ejercicio voluntario y cívico a la obligación legal. Sí, perdóname. Perdón, Tania, nada más, yo agregaría, ya sé que la pregunta era Eduardo, que lo relevante de esta iniciativa es que no solo se queda en la declaración
de intereses patrimonial y fiscal. Estamos hablando de un nuevo diseño del sistema de responsabilidades, entonces ahí yo no veo ninguna contradicción en que el Partido de Acción Nacional haya adoptado varias de estas propuestas. Legisladores, Bueno, sí, legisladores, que hayan adoptado esas propuestas para rediseñar el sistema de responsabilidades dentro de un paquete de al menos 5 normas que serían indispensables para que funcionara el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, creo que hay que verlo como, yo sé que el nombre viene de este antecedente que fue muy importante para la sensibilización de la sociedad, pero esto va más allá de las declaraciones públicas. Inclusive se están planteando mecanismos de verificación del contenido de estas declaraciones, que creo que sería mucho más relevante que la publicidad misma. Muchas gracias.